Hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy voy a continuar la serie El panorama del Nuevo Testamento con un poquito de la historia de la iglesia. Me frustro un poco al anunciar esto porque la historia es vasta y hay tanto que se podría decir acerca de la historia de la iglesia, pero en un video como este simplemente no se puede. Yo personalmente tomé un curso de nivel universitario en los años 90 y luego en el año 2016, por ahí, tomé y tal vez 2017, tomé 5 cursos, si no me equivoco, a nivel de maestría sobre la historia de la iglesia. Y entonces es mucho, hermanos. Y en este video no puedo cubrir en detalle nada de la historia. Ya hemos visto los primeros 30 años de la historia escritos en el libro de los Hechos por Lucas. Lucas fue un historiador de primer nivel y escribió muchos detalles en el libro de los Hechos. Pero luego, ¿qué pasó después? ¿Cómo es que la iglesia llegó a ser un movimiento global que ha llegado a casi todas las lenguas, todos los pueblos étnicos del mundo? Es una historia fascinante. En mis cursos que he tomado, lo que he visto, y tengo muchos libros también sobre la historia de la iglesia, y lo que normalmente se hace es, se divide la historia en bloques. Y hay un curso, por ejemplo, sobre la iglesia de la antigüedad. Y luego sobre el periodo temprano de la media edad. Y luego el periodo tardío de la media edad. Y luego se estudia mucho la Reforma. Y luego se divide el tiempo desde la Reforma en como 2 o 3 bloques también. Por ahora, en este video, lo que quiero hacer es un escaneo. Y algo más, hace tiempo atrás, leí una vez que dice que el maestro del siglo XXI, en que estamos ahora, no debe simplemente presentar toda la información por sí mismo, sino que debe servir como un guía, una persona que puede apuntar hacia los temas más importantes que uno debe explorar. Y esto es mi meta en este video. Quiero apuntar hacia algunos temas, algunos bloques de la historia que usted puede estudiar a su tiempo. Yo estoy todavía aprendiendo español después de más de 30 años de hablarlo y ahora estoy estudiando cosas en línea en español porque muchas de las palabras que conozco las conozco en su forma de inglés y entonces para presentar la información tengo que aprender las palabras en su forma española y por eso estoy leyendo artículos sobre esto. Pero es muy interesante, es fascinante la historia. Y de hecho, yo creo que un estudio de la historia es súper valioso porque alguien ha dicho que los que no estudian la historia son condenados a repetir sus errores de la historia. O sea, aprendemos mucho de la historia que es útil para nosotros, para poder evitar errores y cosas que la gente del pasado ha hecho. Así es la historia de la iglesia. Entonces, hoy lo que quiero apuntar o quiero enfatizar son las siguientes, digamos, temas o áreas de interés, ¿ok? Está el área de la evangelización. ¿Cómo es que el evangelio llegó a diferentes partes? Y como digo, es fascinante. Sabemos algo de la historia de los primeros apóstoles y muchos fueron
asesinados y murieron como mártires. Pero luego, después de ellos, otros cristianos llevaron el evangelio a Europa occidental, pero también a Persia, hacia el este también. El libro de los Hechos habla del progreso del evangelio hacia el occidente, pero de hecho a la misma vez otros iban al este. Y un misionero que se llamaba Alopen llevó el evangelio hasta China en el año 600, por ahí, 630, si no me equivoco. Entonces se puede estudiar la evangelización, la obra misionera de la iglesia. Se puede estudiar diferentes héroes y herejes de la historia. ¿Sí? Y a veces es más interesante la biografía que el estudio de fechas o de eventos, etc. Es muy interesante estudiar la historia a través de biografías de diferentes personas famosas. Pero se puede hablar del esparcimiento, derramamiento, digamos, o desparramiento de la iglesia. También otro tema que es importante es el desarrollo de doctrinas de la iglesia. Nosotros tomamos por dado ciertas doctrinas como la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, el hecho de que Dios es trino, Dios es una trinidad, y varios aspectos del Evangelio. Pero de hecho, hermanos, es interesante que Dios no nos dio estas doctrinas de una forma desarrollada ya y clarificada ya. De hecho, se tomaron como 3 o 4 siglos para llegar a estas conclusiones. Algunos dirán cosas como que la Iglesia Católica Romana inventó la doctrina de la Trinidad, pero esto no es cierto. Estas doctrinas fueron dados en forma de semilla aún en el Nuevo Testamento. Y los primeros seguidores de Cristo tenían que enfrentar, por ejemplo, el hecho que Cristo se presentó como Dios en carne humana. Dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿No sabes que yo y el Padre uno somos? Y además Cristo hizo cosas como calmó la tempestad, ¿verdad? Hizo milagros. Perdonó pecados, recibió adoración de sus seguidores, lo adoraron. Tomás, después de la resurrección, el apóstol Tomás le dijo, Dios mío y Señor mío. Llamó a Cristo Dios mío y Señor mío. Entonces la gente tenía que enfrentar la deidad de Cristo. Y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento escribieron cosas que hablaban de esto, de la deidad de Cristo. En el principio era Dios y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, por ejemplo. Juan lo escribió, pero se tomaron siglos para que los cristianos después pudieran desarrollar estas doctrinas y clarificarlas. Y llegaron a la conclusión de que Jesucristo era Dios y el Espíritu Santo era Dios. Así es que, porque hay solo un Dios, Dios tiene que ser una Trinidad, 3 personas de un solo Dios. Entonces, estas doctrinas se desarrollaron sobre los siglos, de hecho. Y entonces es importante estudiar esto. Miren cómo Dios opera. Él no tiene prisa. Y es importante, nos deja luchar y estudiar y argumentar y todo eso para llegar a las conclusiones. Es importante reconocer esto, hermanos. La iglesia luchó por siglos para desarrollar sus doctrinas. Y luego, de hecho, hubo varios concilios de la iglesia. El primero fue en el año 50 más o menos, después de Cristo, o 55.
y pueden leer de este concilio en los Hechos, capítulo 15. Pero luego, en el año 325, el emperador Constantino I llamó o convocó otro concilio, lo que considera el primer concilio de la iglesia entera, en 325, en un pueblo que se llamaba Nicea. Pero después hubo varios otros, hermanos, y usted puede buscar en la internet, en Wikipedia o en otras fuentes acerca de los concilios, de qué se trataba cada uno y cuáles fueron las decisiones. De estos concilios, por ejemplo, nos llegan los credos de la iglesia, el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, etc. Y son muy importantes para nuestro concepto de doctrinas básicas, etc. Pero recomiendo que vayan buscando y leyendo acerca de estos concilios. Otro tema importante de la historia que recomiendo que estudien es el tema de la persecución. 2 o 3 siglos de los primeros siglos de la historia de la iglesia, los cristianos sufrieron oleadas, por decirlo así, de persecución. Hay mucho estudio sobre esto que uno puede leer en la internet, pero no todos fueron perseguidos todo el tiempo. De hecho, la primera persecución severa fue bajo el emperador Nerón. Se soltó en el año 64 y fue más o menos localizado en Roma. Pero después otros emperadores, por varias razones, perseguían a la iglesia y muchos murieron. Se imagina que hasta 6.500 o 7.500 personas murieron bajo la persecución. Otros más fueron torturados, etc. Pero ¿cuáles eran las razones para la persecución y los sufrimientos de los santos, etc.? Es un tema bastante importante tocar, hermanos. Porque fíjense, hay los que en el día de hoy presentan el Evangelio como si fuera la historia de cómo Dios quiere darte la autorrealización, darte la mejor terapia, que el cristianismo es una terapia, o es para hacerte exitoso en tu negocio, o es para hacerte rico. Cosas así se predican. Pero hermanos, ¿qué es lo que se hace con la persecución? Cuando estudiamos y nos damos cuenta de que Dios permitió que su iglesia sufriera por siglos y que miles de personas sufrieron horriblemente bajo la persecución. ¿Qué hacemos con esta realidad? Por eso la historia es tan importante, porque no se puede negar estas cosas. Son hechos de la historia y nos hacen evaluar nuestra fe. Si nuestra fe solo es positiva y solo dice que la vida es positiva y debe de ser exitosa en todo aspecto y que Dios no permite que ninguna persona sufra, entonces algo está mal con nuestra fe, con nuestro concepto de qué es el cristianismo. Y la persecución es una cosa, una realidad de la historia que nos hace enfrentar esto, ¿sí? Que Dios permite el sufrimiento por alguna razón no entendida, ¿sí? En este tiempo tal vez no sabemos todas las razones, pero tenemos que enfrentar esta realidad. Y luego, hermanos, es importante saber algo del liderazgo de la iglesia, cómo iba evolucionando, desarrollándose. Por ejemplo, los primeros líderes eran los apóstoles y luego ellos levantaron ancianos en las iglesias y pastores, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos que los pastores eran ancianos y eran presbíteros se llamaban obispos también. Y estas palabras eran intercambiables. El pastor, el obispo, el anciano, todos eran y hacían la misma función.
en la iglesia. Pero luego, después de los apóstoles, hubo sucesores, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los sucesores de los apóstoles? Pues los llaman los padres de la iglesia. Y hay diferentes épocas de padres, los tempranos padres y los padres después, ¿sí? Los padres antes de el concilio en Nicea y padres después de Nicea, padres del desierto, etc. Y entonces es importante saber algo de los padres. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles son algunos de sus nombres? Como Ireneo, Policarpo, Tertuliano, Orígenes, etc. Los padres de las iglesias, hermanos, son importantes. Yo tengo en mi computadora pues las escrituras de muchos de los padres. Y es toda una biblioteca, hágale cuenta. Es como toda una biblioteca de libros escritos por los padres. Y estos escritos nos ayudan a entender la fe cristiana y el desarrollo de la iglesia, etc. Entonces, los padres, eso es un tema importante. Otra cosa, el desarrollo del liderazgo. Como ya mencioné, en el principio, el obispo, el pastor, el anciano o el presbítero eran las mismas personas. Pero sobre el tiempo esto iba evolucionando y cambiando un poco a poco, ¿sí? Y llegaron a tener como 3 niveles. Los pastores y los presbíteros llegaron a ser sacerdotes. Y los obispos llegaron a ser pastores de pastores, en el sentido de que el obispo llegó a ser un pastor más prominente, más importante de una región, digamos, sobre toda la ciudad. Perdón, tengo que silenciar esto. Entonces ellos, con el tiempo, el obispo subió sobre los pastores, grupos de pastores. Y luego con el tiempo, el obispo de una ciudad más importante, digamos, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma. Estos obispos llegaron a ser los más importantes aún sobre sus regiones. Y luego con el transcurso del tiempo, el obispo de Roma tomó la primacia y llegó a ser el papa. Pero eso tomó mucho tiempo. Pero todo esto es importante estudiar y le recomiendo que vaya estudiando estas cosas. Otra cosa que es importante saber, que en el principio, desde un principio, se levantaron herejías en la iglesia, enseñanzas falsas y líderes herejes, líderes falsos. Pedro habló de esto y también Pablo en sus epístolas escribieron de que se iban a levantar falsos profetas como en los tiempos antiguos, en el primer pueblo de Dios, Israel, hubo falsos profetas. Siempre hay lo correcto y lo falso, se van juntos. Cristo habló y dio la parábola, ¿verdad? Del hombre que siembra trigo, pero en la noche viene un enemigo y siembra cizaña. Y así ha sido siempre. Entonces, desde un principio hubo ciertas herejías, y le recomiendo que vaya estudiando esto. Por ejemplo, una de las mayores herejías que surgió al principio o muy temprano en la iglesia fue el arianismo, que fue una herejía inventada, digamos, por un hombre que se llamaba Arío. Arío era obispo de, si no me equivoco, Constantinopla. Era bastante importante, era de Alejandría, perdón. Arío. Y Arío dijo que Cristo fue engendrado por el Padre, ¿verdad?
Entonces lo tomó en el sentido que nosotros tomamos hoy. Engendrar quiere decir que si uno engendra a un niño, pues el niño no existía antes. Y si Dios el Padre engendró a Jesús, entonces Jesús no siempre existía. Jesús era como más de una creación de Dios, porque fue engendrado, no fue creado, pero de todos modos no fue eterno. Entonces este obispo Ario llevó consigo a muchos discípulos y esto llegó a ser una controversia bastante grande. Y es por eso que el emperador Constantino I convocó el primer concilio de la iglesia para tratar con la herejía del arianismo. Y saben que en el día de hoy los testigos de Jehová todavía siguen a Ario sin darse cuenta o sin admitirlo. Su herejía de los testigos de Jehová viene de Ario, porque ellos tienen la misma doctrina de que Cristo es un Dios bajo el Dios Padre, Jehová. Entonces es importante estudiar algo sobre las herejías y los herejes y cómo la iglesia resolvió estas controversias y estas dificultades y discusiones. Es importante, hermanos, saber que Dios nos ha prometido guiar por su Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu siempre ha estado con la iglesia. Sin embargo, esto no quiere decir que Él nunca permite que diferentes profetas falsos o predicadores falsos se levanten. Tenemos que tomar en cuenta que esto sucede con frecuencia y por eso tenemos que estar alertas y tener cuidado y siempre estar escudriñando las escrituras para saber si lo que nos enseñan, lo que se predica es la verdad. Hoy en día tenemos muchas herejías. Hemos tenido muchos predicadores falsos que predican cosas extrañas en contra de la palabra de Dios, pero muchas veces estas cosas son difíciles de discernir y se requiere tiempo. Yo personalmente durante varios años de mi vida cristiana andaba con los del movimiento de la palabra de fe, o sea, que confiesas con tu boca prosperidad y cosas así y sanidad y tienes poder en tu lengua y puedes confesar cosas y si confiesas algo negativo, pues vas a crear en tu vida algo negativo, etc. Esa es una doctrina falsa, pero miles y miles de cristianos en el día de hoy aceptan estas doctrinas. Así es que la historia nos enseña que Dios nos guía como iglesia, pero siempre esto requiere que estemos alertos y que estemos prestando atención, que seamos como la gente de Berea en el libro de los Hechos, que ellos escudriñaban diligentemente las escrituras cada día para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto, era la verdad. Luego, otra cosa importante de la historia, hermanos, es que es la relación entre el Estado y la iglesia. Sabemos que los romanos perseguían a los cristianos por casi 3 siglos, pero luego varios acontecimientos cambiaron esta situación y la actitud del gobierno romano y su punto de vista o su perspectiva en cuanto a la iglesia iba evolucionando mientras crecía más y más el número, la cantidad de cristianos. Entonces el emperador Constantino supuestamente tuvo una visión de una cruz en el cielo con las palabras en latín: en este signo vencerás, y supuestamente le pidió al Dios cristiano victoria en una batalla y Dios le dio la victoria. Entonces supuestamente llegó a ser cristiano. La verdad es que probablemente no llegó a ser cristiano en ese entonces, sino tal vez más tarde, un poco antes de morir, porque no fue bautizado hasta un poco antes de su muerte. Sin embargo, el hecho es que los emperadores tenían que reconocer que ya tenían cantidades de cristianos y su vista de la iglesia tenía que cambiar. Entonces, por fin,
les digo, al principio empezaron a nomás a darles más, o sea, bajar la persecución o quitar la persecución, y luego poco a poco iban cambiando más y más hasta ver la religión cristiana con favor, y luego con el edicto de Milán en 313 se declaró que el cristianismo fue legalizado y legitimado. Y luego, poco después, en el año 380, el emperador Teodosio hizo el cristianismo la religión oficial del Estado del Imperio Romano. Eso es importante, pero a la vez, eso no fue totalmente positivo, porque entonces se inició un periodo de siglos en que la Iglesia del Occidente tenía que pensar y luchar con lo que se creía en cuanto al Estado y la religión, etc. Y durante mucho tiempo, pues, cuando el cristianismo fue la religión del Estado, de hecho, los cristianos empezaron a perseguir a los de otras religiones. Y los papas empezaron a ordenar a los reyes, y etc. En el occidente, el papa llegó a ser como el emperador, mientras que en el oriente, en Constantinopla, los reyes o los emperadores llegaron a ser como líderes de la iglesia. Entonces, esta situación, luchamos hasta el día de hoy con el balance entre qué es la respuesta o la responsabilidad de la iglesia y qué es la del gobierno, y qué parte debemos jugar como iglesia y gobierno, y hasta qué nivel debemos los cristianos meternos en la política, y etc. Y es muy interesante estudiar esto. Ahora, ¿qué más? Otro punto importante, creo yo, son los cismas de la iglesia, los cismas, o sea, separaciones en la iglesia, porque Cristo nos hizo uno y quería y siempre quiere que seamos uno en Él, como Él es uno con el Padre, pero ha habido división en la iglesia desde temprano también. El primer cisma ocurrió en el oriente, con el concilio de Calcedonia en 400 y algo, no recuerdo la fecha exactamente, pero fue un cisma, y hasta la fecha hay movimientos enteros en Irak y en Kazajistán y en el Medio Oriente, y son cristianos, pero no se consideran parte con nosotros por divisiones, por diferencias de opinión doctrinales. El más importante, grande cisma ocurrió en el año 1054 entre Constantinopla y Roma, los ortodoxos y los católicos, digamos. El gran cisma. Y luego en los años 1378 hasta 1417, aún la Iglesia Católica Romana se dividió y hubo papas en Aviñón, Francia, y papas en Roma. Y durante un periodo hubo 2 papas, y luego hasta 3 tenían, 3 diferentes papas. Esto se llama el cisma, el gran cisma del occidente. Y luego otro cisma muy importante, han habido otros, pero estoy hablando nomás de los más importantes. Otro cisma muy importante fue el que ocurrió en 1517, en los principios de lo que se llama la Reforma Protestante. Y nosotros en el día de hoy somos protestantes, porque los que no somos cristianos, no somos católicos, somos protestantes, ¿sí? Entonces eso es a causa del gran cisma en la Iglesia Católica cuando la Reforma ocurrió. Y es muy, muy importante. Yo tomé todo un curso sobre la Reforma, hermanos, y recomiendo que vayan estudiando la Reforma, qué ocurrió, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las raíces de la Reforma, y
¿Y qué impacto ha tenido la Reforma? De hecho, la Reforma ha impactado la historia del Occidente tremendamente. Y nosotros en Estados Unidos y en Latinoamérica hemos sido impactados grandemente por la Reforma. Y luego hay otro cisma que se debe mencionar, que es el cisma de la Iglesia Anglicana, porque Enrique el VIII, el rey de Inglaterra, quiso que el Papa anulara su matrimonio con una mujer que no le dio hijo para poder casarse con otra. Y el Papa estaba en problemas, teniendo problemas con Carlos V, el emperador del Imperio Romano, ¿sí? Santo. Y entonces él no permitió que Enrique el VIII divorciara o anulara el matrimonio con una princesa de España, porque Carlos V era el rey de España y él estaba encima del Papa, y por lo tanto Enrique el VIII declaró separada la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma, y esto llegó a ser la iglesia anglicana, y esto es otro movimiento en el mundo. Entonces, el movimiento cristiano se dividió en tres corrientes, hermanos, principales, y hay más, pero los tres principales son la iglesia ortodoxa, la iglesia romana católica y luego la iglesia protestante. Pero luego también existe una cuarta corriente que se llama la iglesia anglicana. Y de esta iglesia anglicana iba evolucionándose, llegando a ser un poquito más protestante. Al principio era católica de todos modos, pero con el tiempo se cambió y luego hubo diferentes divisiones en la iglesia anglicana, los puritanos y todo esto. Y esta gente llegó a Estados Unidos como para colonizar a los Estados Unidos, los peregrinos que llegaron a Massachusetts. Vinieron a causa de los problemas en la iglesia anglicana. Y luego en la iglesia anglicana se levantó un avivamiento por el ministerio de Juan Wesley y George Whitefield. Y ellos eran los fundadores de la iglesia metodista. Y esto llegó a ser grande. Los bautistas se levantaron también durante este periodo. Y luego en el siglo XVII, ¿sí? 16, digamos, y 17. Y luego la iglesia metodista se dividió en los wesleyanos y los de la denominación unida, metodismo, la iglesia metodista unida. Y luego de la iglesia wesleyana llegaron hasta los nazarenos y los del movimiento de santidad, que creían en una segunda obra del Espíritu Santo. La primera fue la salvación, la segunda fue la santificación. Y de ellos salieron los que creían en el bautismo en el Espíritu Santo con poder para hablar en lenguas, y que los dones del Espíritu Santo otra vez se realizaban, se manifestaban en la iglesia. Y ellos llegaron a ser los pentecostales, quienes, como las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, etc. Y ellos fueron los que primeramente evangelizaron en Latinoamérica. Y si usted es pentecostal hoy, lo más probable es que fue evangelizado por gente de las asambleas de Dios u otro movimiento así. Y por eso, pues, podemos trazar nuestra historia, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que se debe considerar y pensar. Y hermanos, en esto también está el Islam, el nacimiento del Islam y el impacto que el Islam tenía. Ellos, los musulmanes, conquistaron todas las tierras que eran cristianas antes, del Medio Oriente, del norte de África. Y esto es otra cosa que aprendemos de la historia, que es posible, aunque seamos cristianos, aunque Dios nos ama y todo, es posible sufrir conquistas. Nuestros países pueden caer y toda esta área fue conquistada por el Islam, y hasta la fecha los cristianos sufren allí.
Luego los mongoles invadieron también y muchas iglesias sufrieron bajo los mongoles. Esto es importante para saber. Y la reacción de la iglesia cristiana, las cruzadas, es importante estudiar lo de las cruzadas. ¿Por qué? Porque es que un líder de la iglesia, el Papa, lanzó guerras. ¿Cuál fue la razón? Entonces son cosas que recomiendo que vaya estudiando, las divisiones de la iglesia, el Islam, las cruzadas, el problema la dificultad de iglesia y Estado y todo esto. Y luego el desarrollo del protestantismo y las misiones protestantes y los importantes misioneros del movimiento protestante, etc. Entonces, eso es todo lo que puedo compartir ahora, hermanos. Como pueden ver, es un tema bastante vasto y hay mucho que estudiar. Y como digo, les recomiendo nada más que vaya estudiando para saber más, porque miren, esta es la historia de la obra del Señor en el mundo y podemos aprender mucho acerca de el cristianismo en sí. ¿Qué es? ¿Cuáles son las doctrinas principales? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo es que llegamos a las conclusiones que tenemos hoy? ¿Por qué es que tenemos tantas denominaciones hoy? ¿Por qué es que hay 3 corrientes o tal vez 4 corrientes del movimiento cristiano en el mundo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las diferencias? ¿En cuál movimiento, en cuál corriente estoy yo o está nuestra iglesia? Si está usted en una denominación, ¿de dónde vino esta denominación? ¿Sí? Es importante saber qué tribu. En Israel, el primer pueblo de Dios, habían 12 tribus y las tribus tenían banderas. Y cuando marcharon bajo su bandera. Y estaba bien estar en una tribu, pero dentro del pueblo de Dios. Nosotros ahora tenemos nuestras tribus también, nuestras denominaciones, nuestras partes del cuerpo de Cristo. Cuando mis niños eran chiquitos, no entendían la diferencia entre estados como Texas, donde vivíamos, regiones del estado, condados del estado y ciudades dentro del estado. Y cada vez, todos los años, íbamos de Texas a Florida a visitar a mis padres, sus abuelos, y luego de regreso. Y cuando cruzamos la línea de Luisiana a Texas, siempre declaramos, estamos en Texas de nuevo, estamos en Texas. Y nuestros hijos solían mirar a su alrededor y debido a que el estado de Texas es tan grande, se ve muy diferente la parte del este que la parte del oeste, El Paso, donde vivíamos. Y por lo tanto, se hizo muy difícil para los niños, ¿sí? Y fue difícil para nosotros explicarles que Texas era grande y que tenía diferentes condados y regiones y todo. Ellos, al ver que todo era verde en el área de Houston y Beaumont, Texas, en el este, dijeron, esto no es Texas porque nosotros vivíamos en el desierto, en el oeste. Y eso me parece un buen ejemplo, hermanos, para terminar este video. Es un buen ejemplo de cómo es la iglesia y nuestra participación en ella. Yo digo que Texas representa el enorme cuerpo de Cristo a nivel mundial. Todas las corrientes, todas las tribus, ¿sí? Texas. Pero luego, y todo cristiano pertenece a este cuerpo de Cristo. Pero luego nosotros vivíamos en una región de Texas. Y la región en que vivimos nosotros en el cuerpo de Cristo es la región de los evangélicos. O sea, se puede decir que es el condado o es toda la región. Hay millones y millones de evangélicos que creemos en las doctrinas fundamentales. Pero luego, dentro de esta región o condado está la ciudad del Paso.
Y yo digo que en lo personal, mi ciudad, por decirlo así, es la iglesia pentecostal, o aquí en Estados Unidos se dice carismática. Entonces es importante saber, tú vives en Texas, pero vives en la región del oeste, y luego vives en la ciudad del Paso y en tal dirección, ¿no? Así que uno es cristiano, pero es luego protestante y luego es tal vez pentecostés o carismático o bautista o etc. Entonces, espero que esto le ayude a identificarse. Pero la historia de la iglesia, hermanos, es parte de lo que Dios ha hecho en el mundo. Y por eso es importante estudiar la historia, porque aprendemos mucho sobre cómo Dios obra y cómo nos enseña y cuáles son los problemas y errores y dificultades por los que Dios nos permite pasar. Hasta la próxima vez. Espero que hayan recibido algo útil a través de esta enseñanza y que el Señor los bendiga.